Hola, bienvenidos a la 11ª Semana Internacional de Ciencia, Tecnología e Innovación. Para nosotros es un gusto presentar nuestro trabajo denominado Análisis Hidrológico de la Cuenca del Catatumbo en Colombia, Climatología y Balances de Agua. Mis compañeros de la Maestría en Ingeniería de Recursos Hidráulicos, Fabián Alberto Prato, Dr. Gustavo Adolfo Carrillo y quien les habla, Carlos Humberto Oviedo. Vamos a continuar entonces con la presentación. Decidimos entonces trabajar en la zona hidrográfica del Catatumbo, la gran cuenca del Catatumbo, que está comprendida por las cuencas hidrográficas del Pamplonita, el Tarra, Nuevo Presidente, el Zulia y Algodonal. Todas ellas conforman la gran zona hidrográfica del Catatumbo. Esta presenta especial importancia para lograr el equilibrio ecológico y el desarrollo socioeconómico de nuestra región del norte de Santander. Estas cuencas sostienen ecosistemas valiosos no solamente para las comunidades locales, sino para sus áreas de influencia, pero también enfrentan presiones importantes como la deforestación, los abruptos cambios en los usos del suelo, producto por algunas prácticas de agricultura intensiva y minería, que han venido convirtiéndose en factores que propenden por la degradación de los suelos y a su vez en la pérdida de la calidad de las aguas que están allí dentro. El manejo integrado entonces de estas cuencas es esencial para poder promover un uso sostenible de los recursos y poder entonces pensar en restaurar cada uno de los ecosistemas que están allí presentes y que se han visto afectados por estas actividades. Con ese trabajo lo que nosotros quisimos hacer fue analizar las cuencas que están allí dentro de nuestra área de interés, utilizando herramientas tecnológicas como los sistemas de información geográfica y algunos modelos hidrológicos. Además, poder proponer algunas alternativas a las comunidades locales para que empecemos a pensarnos prácticas como la gestión que nos permitan entonces empezar a solucionar esta problemática. El objetivo básico de este trabajo es poder realizar un estudio en la dinámica hidrológica en la gran cuenca del Catatumbo, con un énfasis particular en la caracterización climática y la estimación de los balances hídricos para lograr un manejo sostenible que nos permita pensar en la conservación de los recursos hídricos. Lo vamos a dividir entonces en tres objetivos específicos. El primero tiene que ver con toda la recopilación de la información geoespacial, hidrológica y ambiental para poder pensar en desarrollar una conceptualización de en qué estado se encuentran las cuencas hidrográficas en la región del Catatumbo. Luego, poder analizar las condiciones climáticas e hidrológicas de la cuenca en cuestión, 5 cuencas de estudio. Y por último, poder entonces estimar los balances hídricos y contrastarlos con algunos datos observados de las estaciones con las que cuenta el IDEAN dentro de nuestra zona de influencia. La metodología que vamos a emplear se centra básicamente en dos momentos. Un primer momento con la recolección de datos geoespaciales. Allí lo que vamos a hacer es aplicar sistemas de información geográfica, especialmente modelos de elevación digital con la mayor calidad posible y disponible al momento de la realización del trabajo para poder obtener la información morfométrica de las cuencas. Esto lo que va a hacer es permitirnos entonces una delimitación muy precisa de las cuencas y las subcuencas y a su vez permitirnos determinar algunos datos de interés como las pendientes, las áreas, los perímetros y las altitudes medias. Es decir, toda la descripción morfométrica de la cuenca se va a fundamentar en la calidad tanto del insumo, del modelo de elevación, como del procesamiento que le demos a este. Y en un segundo momento, una recopilación de datos climatológicos. Allí lo que vamos a hacer entonces es concentrar esfuerzos para poder obtener datos históricos de las estaciones con las que cuenta el IDEAN, específicamente estaciones meteorológicas dentro de las cuencas que estamos estudiando. Estos datos principalmente van a tener series de tiempo de precipitación, de temperatura y de caudal en donde lo permita. El objetivo entonces es poder identificar patrones climáticos bimodales y encontrar en ellos algunas variaciones, si existen, entre las zonas altas y bajas de las cuencas. Para las variables climatológicas se tomó los datos del Sistema de Información para la Gestión de Datos Hidrológicos y Meteorológicos del IDEAN, resaltando allí la facilidad y la apuesta que hace el gobierno para poder acceder a la información de forma precisa y oportuna.
y la morfometría de las cuencas hidrográficas a partir de la aplicación de sistemas de información geográfica y herramientas SIG. Algunos de los resultados más importantes, hablando de la morfometría de la cuenca del río Pamplonita, es que esta cuenca forma parte de la gran cuenca del Catatumbo, tiene más o menos el 10.59% del territorio de norte de Santander, se sitúa en la vertiente del Orinoco y presenta altitudes medias de entre 1.453 metros sobre el nivel del mar aproximadamente y algunas pendientes significativas entre el 36 y 37%. La longitud del río principal es de aproximadamente 118 kilómetros y su perímetro abarca 278 kilómetros. Climatológicamente, esta cuenca que presenta un clima bimodal con dos estaciones lluviosas principalmente a lo largo del año. Las zonas bajas registran una precipitación por debajo de los 1.000 milímetros año, mientras que las áreas más altas reciben hasta 2.500, 2.600 milímetros año, lo cual favorece la recarga hídrica dentro de la cuenca. Hablando un poco del suelo, principalmente se cuenta con suelos fértiles y se utilizan mayormente para la agricultura, aunque se nota bastante cómo la deforestación empieza a afectar la calidad. Sin embargo, hay zonas muy importantes que conservan aún la biodiversidad, algunas declaradas con instrumentos de gestión como son reservas forestales. Socioculturalmente, la cuenca tiene una relevancia geopolítica y cultural, alberga poco más de 80.000 habitantes, en su mayoría concentrados en áreas rurales, y su economía depende de la agricultura y es conocida por su importante valor histórico. La cuenca del río Tarra tiene un área aproximada de 1.760 kilómetros cuadrados, la longitud del río del cauce principal es de 118 kilómetros. Climatológicamente el clima principalmente lluvioso, algunas precipitaciones bimodales y temperaturas entre los 26, 27 y 28 grados centígrados, lo cual permite un ambiente para cultivos como el cacao y el plátano. La cuenca tiene un gran potencial agrícola, sin embargo también sufre fenómenos de deforestación y expansión de estos usos, y socioculturalmente tiene poco más de 19.000 habitantes, en su mayoría también en la zona rural. La cuenca del río Nuevo Presidente cuenta con una extensión de 3.400 kilómetros cuadrados, la longitud de su río principal poco más de 131 kilómetros, climatológicamente se ubica en la zona cálida, la temperatura media anual de 27.3 grados centígrados, 81% de humedad relativa, la precipitación también se da en un régimen bimodal y aproximadamente tenemos 2.300 milímetros en la media anual. Los suelos que presenta la cuenca son aptos para el cultivo del cacao, el café, la palma y el aceite, también sufriendo fenómenos como la deforestación y la minería ilegal. La cuenca del río Zulia entonces tiene una longitud de 160.7 kilómetros. El río principal es una fuente muy importante en la zona del Catatumbo, una pendiente media de 31.7 grados, desembocando en Venezuela, en el lago de Maracaibo. Climatológicamente presenta un régimen bimodal con temperaturas promedio de 27 grados centígrados durante lo largo del año. La cuenca es una cuenca bastante afectada por la deforestación y la actividad agrícola, pero aún así mantiene algunas áreas fértiles importantes y allí se concentran bastantes desafíos en materia de la intervención para la gestión del suelo. Es una cuenca muy importante socioeconómicamente y geopolíticamente debido a la relación de frontera con el país de Venezuela. Y bueno, dentro de las conclusiones más importantes de haber podido realizar la caracterización morfométrica y climatológica de esta gran cuenca del Catatumbo y las cuencas que están allí dentro de esta zona hidrográfica, es que estas 5 cuencas hidrográficas tienen una importancia estratégica tanto en términos ambientales como en términos socioeconómicos. Cada una presenta desafíos muy importantes relacionados con la deforestación, con la degradación del suelo y el impacto en varias de las actividades que propician el desarrollo de la vida humana, como la agricultura y la minería. En términos hidrológicos, la variabilidad climática que se presenta en estas cuencas con los regímenes bimodales de lluvia genera una dinámica hídrica que, si se gestiona bien, nos puede permitir garantizar la sostenibilidad de estos recursos. La clave en todo caso para la conservación y el uso sostenible de estas cuencas va a radicar en que las comunidades que allí habitamos podamos empezar a implementar estrategias efectivas para el manejo de las cuencas, prácticas agrícolas sostenibles, control de la minería ilegal y, claro, muchas actividades de restauración. Allí compartimos algunas referencias de nuestro trabajo. Esperamos que sea un aporte más al conocimiento y la gestión integral del territorio para el que estamos dedicando todos los esfuerzos desde la maestría en Ingeniería de Recursos Hidráulicos. Muchas gracias.